Hola, profe, buenas tardes. Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, usted? Bien, aquí andamos. Ahí justo estaba preparando las cosas, ahí te comparto la pantalla. Bueno, Listo. ¿Ahí lo ves en grande? sí. Bien, perfecto. Bueno, a ver. Ay, justo me estaba armando el mate, así que con lo justo. Es. Bueno, hoy nos toca ver un tema que es un poco más largo de lo habitual. Es de patologías de la aorta, que incluye síndrome aórtico agudo, que eso a su vez tiene dentro tres enfermedades, que ya lo vamos a ver, tres entidades, que la disección aórtica es la más como importante. Y después vamos a ver también algunas palabras nomás de aneurisma de aorta ascendente y de aorta abdominal. Entonces, ay, ¿cuánto? ¿Has visto algo? Sí, viste con Sofi la clase pasada algo de anatomía más que nada, ¿no? Sí. Bien. Bueno, mira, a ver si se. Capaz que se haya desconfigurado. ¿Sabes qué? Te lo voy a abrir mejor desde la página, desde el internet directamente. A ver si ahí se lo ve bien. Porque tiene varios gráficos y varios dibujos que estaría bueno que se vean. Ahí sí, ahí lo ves bien de nuevo grande. Sí. Bien. Bueno. Lo que vamos a ver dentro de esto, como te había dicho, son aneurisma de aorta, torácica y abdominal y síndrome aórtico agudo. Vamos a arrancar primero con un poco de generalidades, que es más o menos más que nada para repasar lo que viste en la clase anterior con Sofi, que la aorta es la arteria más grande del organismo, se divide en tres grandes, o cuatro, digamos, grandes partes, si queremos, que es la aorta ascendente, que está compuesta por la raíz aórtica, los senos de Valsalva y la unión sinotubular, que es, a ver si tengo una pluma, que es esta parte que está acá. Después viene, cuando empiezan a salir los grandes, digamos, todos los vasos que van hacia el cuello, tenemos el arco aórtico, y tenemos que ahí sale la carótida, la subclavia. Después tenemos, después de la subclavia, sale la parte que sería aorta descendente, que está compuesta por aorta torácica y aorta abdominal. Y eso está dividido principalmente por una línea que pasa a la altura del diafragma. A su vez, la aorta abdominal, hay algunas bibliografías que la dividen en aorta suprarrenal o infrarrenal por la salida de las arterias renales. Eso es importante más que nada cuando tenemos un aneurisma y es un paciente que va a ir a tratamiento y que le van a colocar, por ejemplo, una prótesis. Es importante reconocer si está por encima o por debajo de las arterias renales, porque una de las complicaciones es que la prótesis ocluya la luz de salida de las arterias renales y el paciente, digamos, en esas primeras como 12 horas de la post-intervención inmediata, empieza con deterioro de la función renal y con detrimento del clearance, o sea, empieza a orinar menos, y eso es un, digamos, como un signo de alarma. Entonces, eso sería aplicable más que nada en ese caso. Después, como todas las arterias del organismo, está dividida en tres capas histológicamente, que es la íntima, que está compuesta por el endotelio, una membrana basal y un tejido laxo, digamos, que se encuentra por debajo de la membrana basal, que es muy delgado. Después viene la túnica media, que es la parte que tiene las fibras musculares, que es lo que le permite a las arterias hacer esta función de vasoconstricción o dilatación. Y finalmente la adventicia, que es la que recubre por fuera. De la aorta depende, digamos, la resistencia vascular sistémica y también tiene receptores que responden a la presión y a la frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, estas son las tres capas, más o menos que.
Acá, si vos te fijas, tenés a la derecha una arteria que tiene un corte transversal, donde dice arteria en blanco, esa es la luz del vaso, digamos, por ahí discurre la sangre. Ahí le sigue el endotelio, que es una sola capita de células, digamos, asentadas sobre una membrana basal y un poquito de tejido laxo, pero como ves ahí que está marcado como con un corchete, es como bien, bien finito. Después viene la parte de la túnica media, que es lo que tiene todas las fibras musculares, y después la adventicia, que es como lo que recubre el vaso. Y en comparación con la vena, que la vena, digamos, tiene las mismas capas, pero la túnica media, obviamente, como son vasos más bien de capacitancia y no de resistencia, como son las arterias, es prácticamente despreciable, digamos. Entonces, bueno, acá tenemos, digamos, la aorta con sus principales ramas, para que te quede después para hacer algún repasito si es que te hace falta. Y acá en la parte que nos podemos concentrar ahora un poco cuando hablemos de síndromes aórticos agudos. Es importante la diferenciación entre aorta ascendente y arco aórtico y aorta descendente. Sobre todo, más que nada, aorta ascendente y descendente, que está marcado por la salida de la subclavícula. Entonces, volviendo un poco a las patologías que nos toca ver hoy, vamos a arrancar con síndrome aórtico agudo. Los síndromes aórticos agudos, como el nombre lo indica, es un proceso agudo de la aorta que tiene muchas características en su forma de presentación que son bastante similares entre sí, hace que, digamos, se puedan confundir un poco. Pero lo importante es que, por lo general, tienen una ruta final común, que sería como la evolución natural de la enfermedad, que es que la íntima y la capa media, por lo general, terminan rompiéndose. Estos ocurren la mayoría de las veces cuando hay un pequeño desgarro en la capa íntima o se hace una ulcerita, que es como un huequito, digamos, pérdida, digamos, de la sustancia. Entonces eso hace que la sangre que viene por la luz del vaso empiece a pasar entre las capas de la arteria. Entonces lo va como disecando, eso se llama disección. También puede ser a partir de los vasa vasorum. Los vasa vasorum son vasitos que nutren a las células de las paredes de la arteria y están dentro de la capa media. Entonces, a veces un sangrado de esos vasitos va a ser, también puede provocar una disección o un hematoma, por ejemplo, dentro de la pared del vaso, pero que no compromete a la capa íntima. Esos son, digamos, así como en generalidad de las causas. Acá tenemos para ver una imagen de, bien, lo que venimos hablando, viene la sangre por la luz del vaso, que está acá la capa íntima, la media y la adventicia, y cómo en la mayoría de los casos se ocurre que es por un desgarro o una rotura de la capa íntima, la sangre entra en contacto con la capa media, y como la aorta es el vaso que mayor presión maneja, digamos, la sangre tiene mucha fuerza y puede hacer que empiece a abrir las dos capas entre la media y la íntima por lo general, y empieza a formarse lo que se llama una luz falsa, a partir de este punto de partida. Entonces, síndrome aórtico agudo incluye como 3 grupos de patologías de la aorta, que es el hematoma intramural, la disección de aorta y la úlcera aórtica penetrante. De este, como el más importante y en el que más nos vamos a centrar es en la disección aórtica. Esta es una clasificación que tenemos en general de los síndromes aórticos agudos, en cuanto a la luz verdadera, a la luz falsa, por ejemplo, lo que vemos arriba en la clase 1, la clase 2, y después en las clases de abajo tenemos, lo que me interesaba mostrarte acá es la 4 y la 5. La 4 sobre todo porque es una úlcera de la aorta, y la 5, bueno, esta es una disección traumática que puede ser cuando se hacen procedimientos por hemodinamia y endarterectomías y demás, puede a veces ocurrir de forma traumática. Bueno, nos vamos a concentrar más que nada entonces en disección aórtica. La disección aórtica ocurre porque se rompe la capa media y la íntima a través de una hemorragia que va ocupando, digamos, el espacio intramural, y eso hace que se vayan separando las capas de la pared aórtica y se forme y se diferencie, como ves acá en la imagen, una luz verdadera, que es la luz original del vaso, y una luz falsa donde empieza a acumularse sangre. Esto puede tener 2 direcciones, puede ser anterógrado, como es en la mayoría de los casos, o puede ser retrógrado. Retrógrado sería, por ejemplo, en las disecciones de aorta ascendente, que son como las más graves y que uno, digamos, actúa como es una urgencia.
a veces puede ocurrir que progresen de manera retrógrada y que terminen lesionando la válvula aórtica, y bueno, que sea, digamos, una presentación mucho más grave que una de tipo B. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son estas clasificaciones que yo te voy nombrando. A veces, digamos, lo que ocurre en una situación feliz sería que la luz falsa se trombose y eso se vaya formando un tejido, digamos, cicatrizal y vaya degenerando en fibras elásticas y demás, y queda lesionada la aorta, pero se frena todo ahí. Y en otros casos puede avanzar en sentido anterógrado la disección, y eso va a terminar comprometidas renales o las arterias mesentéricas, dependiendo, digamos, de hasta dónde llegue la disección. Entonces, tenemos dos tipos de clasificaciones. La que más usamos nosotros es la de Stanford. La Stanford es la que te divide tipo A o tipo B, en cuanto a si es aorta ascendente o aorta descendente. Básicamente se llama tipo A todas las que comprometen hasta antes de la salida de la arteria subclavia. Después de la arteria subclavia ya se considera aorta descendente y ese es de tipo B. Eso es importante porque y es una de las preguntas del examen, digamos, la clasificación de las disecciones de aorta, y es porque el tratamiento varía mucho. En el tipo A siempre es una urgencia y requiere tratamiento quirúrgico, digamos, cirugía cardiovascular, cirugía a cielo abierto, mientras que la de tipo B depende de cómo se presente, uno lo puede manejar con más pausa. Entonces, bueno, esta es la tipo A y la tipo B. En cuanto a la epidemiología, en Argentina en realidad no tenemos mucho registro de la mayoría estadístico, digamos, de la mayoría de las enfermedades en general, pero hay un registro que es el IRAD, que es un registro internacional de disección aórtica, del que se basan la mayoría de las guías, y bueno, ese es el que yo usé para esta clase, después te lo pongo un poquito más adelante si lo querés ver, está bastante bueno. Esto, bueno, lo que podemos extrapolar de ahí es que tiene una incidencia que es relativamente baja, son 6 de cada 100.000 personas al año, es más frecuente en hombres, pero cuando se presenta en mujeres suele tener peor pronóstico. Eso es pregunta de examen también. Como factores de riesgo, lo más importante por lejos es la hipertensión arterial. 2/3 más o menos de los pacientes que vienen con disecciones aórticas, ya sea tipo A o tipo B, suelen ser hipertensos y además hipertensos mal controlados. Pero hay muchas otras, por ejemplo, cualquier otra enfermedad, digamos, aórtica preexistente, es decir, si por ejemplo tenemos un paciente que tiene válvula aórtica bicúspide con dilatación de la raíz de aorta, de la raíz o de aorta ascendente, eso ya es un predisponente también, que es una de las causas de indicación de la cirugía. También puede ser por traumatismos o por algún uso de drogas que sean catecolaminérgicas, o sea que activen todo el sistema simpático, como la cocaína. Bueno, y acá un dato de color, que en la mayoría de los accidentes de tráfico, 20% de las pacientes tenían rotura de aorta. Este es el registro que te comentaba recién, un registro internacional de disección aórtica. De acá se cargan la mayoría de las estadísticas y está muy bueno porque es bastante actualizado y es el que usan la mayoría de las guías. De hecho, la guía europea, que también te la dejo más adelante por si la querés leer, es un poco larga y como por ahí muy específica, pero bueno, esa también se basa en este registro para la mayoría de los datos. Las formas de presentación clínica varían un poco en lo que es la tipo A y la tipo B, pero lo que es el dolor torácico o dolor de espalda es lo más frecuente en los dos tipos de disección. El paciente por lo general viene con un dolor, o sea, el de libro, digamos. Después hay muchas otras formas de presentación, pero por lo general viene con un dolor que es de inicio súbito, que le quita la respiración y que lo siente como si lo atravesara, digamos, en todo el pecho hasta la región interescapular. Eso es un dolor que nos hace pensar, más allá de infarto, en que puede estar disecándose el paciente. Y después pueden haber muchas otras formas de presentación, que ahora vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. El dolor, como dijimos, es lo más frecuente, eso también es pregunta de examen. Suele ser dolor más que nada de tórax irradiado a la espalda, pero por lo general más de tórax. A veces puede ser un dolor migratorio en muy poquitos pacientes,
ya sea en la tipo A o en la tipo B, y en un tercio de los pacientes puede tener déficit de pulso, porque sí, hay que ver si compromete las arterias subclavias y cuál, para ver qué alteración vamos a tener en el examen físico del paciente. También pueden presentarse con insuficiencia cardíaca, que cuando está se suele encontrar asociada a la insuficiencia aórtica, es mucho más frecuente en la de tipo A, pero a su vez es una forma infrecuente de presentación, es decir, se presenta poco con insuficiencia cardíaca, pero cuando está suele estar asociada a la forma A. Y bueno, y cuando está, obviamente, y va de la mano con que sea la tipo A, suele ser paciente que se presenta grave, digamos, insuficiencia cardíaca en estadio 4, es decir, ortopnea, disnea paroxística nocturna, un paciente que está para internar en terapia, digamos. El derrame pleural, por lo general, puede estar, pero suele ser leve, en la mayoría de los casos, independientemente del tipo de disección. Y generalmente responde a un proceso inflamatorio como causa de formación. Ahora, si el derrame es severo, suele ser porque la disección es de tipo A y porque se rompió la aorta hacia el mediastino y bueno, o cuando viste y te diste cuenta del derrame, ya evolucionó tórpidamente. Son pacientes como que no te dan mucho tiempo de acción, pero eso es muy, muy infrecuente. Insuficiencia aórtica se produce, por ejemplo, porque la raíz puede ir dilatándose y con eso se va dilatando el anillo de la válvula aórtica y las cúspides, que son como las valvas de la válvula, que son estas partes que está acá señalizada, se pueden desgarrar también. Esto a su vez se puede asociar con taponamiento cardíaco en poquitos pacientes y también esto hace que duplique la mortalidad. O sea, son todas formas graves de presentación. En algunos pacientes puede haber incluso cardiopatía isquémica y eso puede ser si también tenemos un compromiso de las arterias coronarias, que se pueden ir disecando, digamos, también, puede hacer como que la luz falsa ocluya la luz verdadera de la arteria coronaria y se comporta como un paciente que tiene un trombo en la arteria, es decir, como un infarto. Si ese trombo ocluye el 100% de la luz de la arteria, se puede presentar con supra-ST en alguna región, o bueno, puede tener aumento del gasto cardíaco, o formas de isquemia, por ejemplo, las ondas T que se inviertan y que se hagan simétricas, o infradesnivel del ST, entre otras cosas. Después tenemos complicaciones pulmonares que son muy raras, son dos tipos, la compresión de la arteria pulmonar y la fístula aortopulmonar. Esto es pregunta de examen. La fístula aortopulmonar es sumamente infrecuente. Pero bueno, cuando hay complicaciones pulmonares se pueden presentar con, por ejemplo, disnea o edema pulmonar de un solo lado, hemoptisis masiva, o que la aorta, digamos, en una situación catastrófica, se rompa dentro del pulmón. Pero bueno, lo importante de esta diapositiva es la fístula aortopulmonar, que es sumamente infrecuente a los fines, digamos, prácticos del examen. ¿Cuándo rendís, Lu? Es después de las vacaciones de julio. Ah, falta un poquito todavía. Sí. Bueno, yo te voy a ir haciendo hincapié en las cosas en las que yo redacté las preguntas para dar una mano. Pero bueno, cualquier cosa, si tenés alguna duda, me vas avisando. Sí. Otra forma de presentación es el síncope. Síncope es la pérdida transitoria de la conciencia y que tiene una recuperación ad integrum, es decir, suele ser con pérdida de la conciencia, pérdida del tono postural y recupera rapidísimo el paciente con amnesia, obviamente, del episodio, pero sin ninguna complicación. Se despierta como de golpe y está bien directamente. A diferencia, por ejemplo, un paciente que tenga una convulsión, se despierta como medio perdido, que le cuesta, que es lo que le llamamos el postictal. Acá no, es como pierde la conciencia, se levanta y está totalmente como antes de desmayarse. También suele ser más frecuente que se presente en la de tipo A, y tiene más riesgo de mortalidad hospitalaria porque se asocia a taponamiento cardíaco o a disección de vasos supraaórticos como causa de síncope, y eso es lo que generaría hipoperfusión cerebral, que es la causa de síncope en la mayoría de los casos. En cuanto a los síntomas neurológicos, es más o menos variable, entre el 15 y el 40%, como dice ahí.
y puede ser porque se ocluyen las arterias medulares. Eso en realidad, bueno, estos son los datos del registro, pero la verdad que en la práctica, al menos nosotros no hemos visto nunca eso, y es bastante infrecuente. Eso sí, es muy, muy raro. Después, la isquemia mesentérica también es una forma muy rara de presentación y suele ser de diagnóstico muy tardío porque son síntomas medio inespecíficos. Las isquemias intestinales dan síntomas, por ejemplo, cuando se hace trabajar el intestino, así como el paciente con dolor de pecho de origen coronario tiene dolor al hacer algún esfuerzo, el paciente que tiene isquemia de las asas intestinales las tiene, por ejemplo, cuando come y hace la digestión, tiene mucho dolor de panza, pero es como inespecífico, entonces suelen diagnosticarse tarde. Obviamente la mayoría de los casos de esto son en la tipo B, que es la que va a comprometer la parte de la aorta más baja, pero bueno, puede ser también en algunos casos de tipo A, que sea una disección muy larga y que llegue a comprometer hacia distal la luz de la aorta. Pero bueno, estos pacientes, lo importante es que cuando tienen esto, la mortalidad es prácticamente el triple. Y esto en general es porque la disección de aorta ha ido socavando otros vasos, entonces, además de la isquemia mesentérica y que compromete, digamos, una gran porción del intestino, seguramente tiene asociado fallo multiorgánico por compromiso de la perfusión de otros órganos. La insuficiencia renal, esta es más frecuente en la disección de tipo A, llamativamente porque, bueno, en realidad la tipo A, como vimos, es la que compromete la parte alta, pero bueno, es hablando de estas disecciones más bien largas. Y la insuficiencia renal se puede dar por hipoperfusión o directamente por infartos en el riñón, que vaya, digamos, produciendo necrosis de varios segmentos de las nefronas, que son la unidad funcional del riñón, y eso hace que obviamente empiece a trabajar menos de lo que debería, disminuye el ritmo diurético, disminuye el clearance, se empiezan a acumular metabolitos en sangre, empiezan a subir los parámetros de función renal, que es, bueno, el clearance, la creatinina, la urea, y es un paciente que eventualmente puede requerir diálisis, digamos, de forma permanente. Hay algunos otros pacientes que durante el curso de su disección aórtica, por ejemplo, nosotros ahora tuvimos una chica de 24 años que ingresó por una disección aórtica de tipo B, complicada porque tenía compromiso de las arterias renales, o sea, por disección, y bueno, tenía también compromiso intestinal, o isquemia mesentérica, varias cositas más tenía. En este caso, esa chica tuvo deterioro de la función renal, pero por suerte se pudo actuar rápido y se le colocó una endoprótesis de manera precoz, entonces recuperó la función renal. Entonces no necesitó durante esta internación diálisis de apoyo, ni seguramente tampoco la va a requerir a largo plazo. Distinto de otro paciente, porque este mes fue como el mes de las disecciones. Tuvimos 4 disecciones en todo el mes, que es un montón. Hacía mucho que no teníamos una. La última fue a mediados del año pasado. Y este mes tuvimos 4, y uno de esos pacientes es un señor de 66 años que consultó un poco tarde por dolor, que al final era una disección también de tipo B, pero complicada y que le llegaba hasta las arterias ilíacas, o sea, hasta las piernas casi, hasta los muslos en realidad casi. Y bueno, con eso tenía compromiso de muchos órganos, entre ellos de los riñones, tenía compromiso de la luz del riñón derecho, requirió diálisis durante la internación y bueno, todavía está internado este paciente que todavía no mejora su función renal, sigue en anuria, es decir, no orina absolutamente nada, así que es un paciente que seguramente a largo plazo va a ser candidato a terapia de reemplazo renal, ya sea con hemodiálisis o trasplante. Entonces, bueno, nada, son cosas a las que tenemos que estar muy atentos en el laboratorio y el ritmo diurético del paciente. Entonces, eso es más o menos cómo vendría el paciente a consultar. En cuanto al diagnóstico, tenemos varias cosas. Las pruebas de laboratorio, por ejemplo. ¿A vos qué se te ocurriría pedirle a un paciente en el que estás sospechando que tenga disección aórtica? No. Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, tendríamos que tratar de ver el hemograma, o sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, marcadores inflamatorios, y después empezamos a buscar daño en los órganos, es decir,
podemos pedir para ver la función hepática, para ver la función renal, varias cositas más. Lo que sugieren en la guía europea es esto. Es, bueno, lo que decíamos recién, glóbulos rojos, glóbulos blancos, la proteína C reactiva, que es un marcador de la inflamación, procalcitonina, sí, que nos habla de infección bacteriana. Entonces, si quisieras diferenciar que si tenés un paciente que ingresa con un shock y vos querés tratar de determinar la causa, pero bueno, no es lo que le pedís en primera instancia. Si le pedís, por ejemplo, la troponina, que nosotros usamos la troponina T para tratar de ver si hay compromiso miocárdico. La troponina es una enzima que se encuentra dentro de las células miocárdicas y que cuando las células del corazón se rompen por determinada causa, aumentan exponencialmente su nivel en sangre. Entonces, el aumento por encima de los valores basales de troponina te habla de lesión o injuria, o bueno, que algo está pasando en el miocardio. Después otra cosa que puede solicitarse es el dímero D. El dímero D puede ser porque el paciente, vimos que la causa más frecuente como motivo de consulta es el dolor de tórax, y muchas veces ese dolor de inicio súbito que se acompaña como de sensación de falta de aire, te hace pensar también en un tromboembolismo pulmonar. Entonces la forma de diferenciarlo, digamos, cuando te quedan algunas dudas, es le pedís el dímero D. Si el dímero D está muy alto, te orienta más a pensar en TEPA, que es el tromboembolismo, que en la disección. Y en ese caso le haces una tomografía y bueno, con eso terminás de revisar qué es lo que tiene el paciente. Obviamente, bueno, lo que dijimos de la creatinina, la función renal, aspartato transaminasa y alanina aminotransferasa son enzimas hepáticas, son la GOT y la GPT, que cuando se daña el hígado es lo mismo como en el corazón, están ahí en el hígado. Entonces, cuando se empieza a desgarrar los hepatocitos, eso, o empiezan a sufrir isquemia y se terminan necrosando, la célula se rompe y pasa en la circulación general. Entonces, los niveles elevados también nos hablarían de daño hepático. Y después algunas otras cosas, el lactato, por ejemplo, que nos habla en general de isquemia, no solo intestinal, pero como muchas alteraciones metabólicas, la glucosa y los gases sanguíneos, para ver también, eso nos da una idea de cómo se encuentra nuestro paciente metabólicamente. ¿Qué es lo que podemos encontrar habiendo pedido estas cosas? Podemos tener hemoglobina baja porque el paciente obviamente está sangrando. Leucocitosis puede ser por el mismo proceso inflamatorio que involucra la disección con intentar reabsorber el hematoma que se está formando, y puede ser también que le sea a causa de otros procesos inflamatorios en curso. Después otros parámetros inflamatorios que pueden estar elevados, como la proteína C reactiva, que es esta PCR, o la eritrosedimentación, que es la BSG, y la ferritina, esos van a estar aumentados. Dímero D, la tropo T y la CPKMB, que es la creatinquinasa específica del miocardio, también se pueden dosar y por lo general pueden estar levemente aumentadas, pero que te permite hacer un diagnóstico diferencial. Dímero D aumenta más en el TEPA, tropo y la MB aumentan mucho más en la isquemia miocárdica. Obviamente el deterioro de la función renal, si hay compromiso de la perfusión del riñón, el ácido láctico, el estado ácido base, que por lo general van a ser pacientes que pueden venir con acidosis metabólica y con ácido láctico elevado. Procalcitonina, como para tratar de descartar otras cosas, pero no se suele pedir así de entrada, es como que tenés que sospecharlo y ahí un poquito más recién lo pedís. Y los específicos son metaloproteasas y elastina. Estos dos están en estudio como marcadores, así como el dímero D para el TEPA, por ejemplo, como marcadores para la disección, pero están en fase 2, si no me equivoco, esos estudios. Entonces falta mucho realmente, esa es una pregunta de examen, falta mucho para poder usarlas como realmente marcadores, es decir, no se piden nunca. Tampoco tenemos los reactivos para hacerlo porque es algo que está todavía para ser probado. Y bueno, los estudios de imágenes, que son el gol estándar, obviamente. Hay 3 estudios de imágenes que son como los más importantes o los más específicos. Tenemos la tomografía, la resonancia magnética y la ecocardiografía transesofágica. Estos son como los más específicos, tienen alta especificidad y alta sensibilidad para el diagnóstico, que es lo que nos sirve a nosotros para, obviamente, o sea, evitar los falsos negativos y los falsos positivos, ¿sí? De eso habla la especificidad y la sensibilidad de un estudio. La TAC y la
reso, estos tres son como los tres similares entre sí en esta patología. El ataque y la reso son un poco más útiles cuando uno quiere valorar la extensión del hematoma o de la disección, o medir específicamente en milímetros cuánto mide una úlcera, o si hay lesiones traumáticas, ver qué otros compromisos orgánicos tiene. Cosa que en la ecocardiografía transesofágica estamos como más limitados y además es operador dependiente. Pero la transesofágica es muy, muy útil para el diagnóstico y sobre todo en pacientes inestables que no estén en condiciones de ir a hacerse una resonancia, que una resonancia más o menos dura estándar 15 minutos. O una tomografía que también tenés que dejarlo solo, por ejemplo, si es un paciente ventilado, es decir, con un tubo endotraqueal y que requiera de asistencia respiratoria mecánica, es un poco más difícil. Entonces por ahí, en esos pacientes inestables, podés monitorizar cambios o podés diagnosticar directamente con el eco transesofágico. Pero no podés medir muy bien obviamente el compromiso total de la disección, porque estás limitado obviamente por el campo visual del eco. De la tomografía tiene sensibilidad y especificidad arriba del 95%, y lo que vamos a buscar es un flap intimal que separa las dos luces. Si vos te fijas, es esto que vemos acá. Acá se ve, digamos, esta es la adventicia del vaso, acá, y todo esto que discurre alrededor es la disección, ¿sí? Y lo mismo acá. Y acá se ve, bueno, como que esto se ha ido trombosando un poquito más, lo cual es un signo como de buen pronóstico, porque como que dejó de sangrar y eso se está formando un coágulo. El grado de recomendación para la tomografía en las guías es 1C. De la reso, la misma recomendación, o sea, son dos estudios que son prácticamente iguales, también sensibilidad y especificidad altísima, 98%, y acá vemos, por ejemplo, la zona de la disección. Ahora, hay otras técnicas, por ejemplo, la ortografía. Esto lo que busca son signos directos, o sea, entra y ve en donde se rompe la aorta, que eso es lo que se llama flap intimal. Se llama flap porque hace como una puertita, digamos, que se abre y se cierra con la entrada y la salida de sangre. También algunos signos indirectos, por ejemplo, si se pone medio irregular en alguna parte, o se pone más rígida, o hay alteraciones en las ramas, o la pared está engrosada y hay como insuficiencia aórtica, son signos que te van haciendo atar cabos, digamos, de que puede haber una disección. Lo importante de esto, y que también es pregunta de examen, es que no se usa para el diagnóstico de la disección aórtica, salvo, por ejemplo, que vos estés haciendo una angiografía por alguna otra cuestión de hemodinamia, qué sé yo, estás viendo, no sé, si hay un paciente que por algún motivo le piden tinción de la aorta abdominal, y vos, por ejemplo, lo abrís y ahí te das cuenta que tiene un aneurisma, pero no lo haces para una disección, perdón, no lo haces para buscar la disección, sino que te vales de los métodos de imágenes del ataque y la reso. En cuanto a las radiografías, digamos, tienen como muy poco valor porque tienen muy poquita sensibilidad y especificidad a comparación de los otros métodos. Pero por ahí, si tenés un paciente, el año pasado nos pasó, por ejemplo, vino una señora, era la madrugada, y consultó por un dolor de pecho que era, nosotros nos valemos la intensidad del dolor, del 1 al 10, siendo 10 el peor dolor de su vida. Y era una intensidad mediana, tenía 5 en 10, había empezado así a 2 días, al principio le molestó un poco más, después un poco menos, pero era como todo así muy inespecífico y no cerraba para nada. Y dijimos, bueno, le pedimos una radiografía porque pensamos, no sé, que se habrá disecado, pero bueno, no parecía realmente una paciente con una disección. Le hicimos una radiografía y ahí vimos que tenía el mediastino ensanchado, que eso es lo que te hace sospechar que pueda haberse disecado. Y efectivamente le hicimos la tomografía para terminar de hacer el diagnóstico, y había tenido una disección de aorta. Y en ese caso en ella lo diagnosticamos por radiografía. Pero bueno, es realmente poco frecuente porque no es el estudio, digamos, de elección para esta patología. Incluso, digamos, puede que un paciente esté disecado y el mediastino y la silueta cardíaca se encuentren totalmente normales. La ecocardiografía, viste que tenemos dos: el eco transtorácico, que es el eco que se hace sobre la pared del tórax, y el transesofágico. El transesofágico que habíamos visto recién es muy, muy preciso para el diagnóstico y se compara con la tomografía y la resonancia, y habíamos dicho que
Nos sirve mucho en estos tipos de pacientes que suelen estar como más inestables o que son más difíciles por ahí de evaluar en primera instancia o en seguimiento con tomografía de resonancia, pero no nos permite ver el compromiso distal. Y por otro lado tenemos en comparación el eco transtorácico, que es muy útil, pero no es de elección, es decir, si un paciente llega por guardia y yo sospecho que tiene una disección, lo primero que le voy a hacer va a ser cualquier otra cosa y no un eco transtorácico para confirmar. O sea, lo podemos ver, pero no es lo más preciso. Sí es muy útil para ver el seguimiento si el paciente tiene una disección de aorta de tipo A, donde podamos ver si sigue dilatándose o si sigue expandiendo la luz falsa. Bueno, este más o menos es para ver de las distintas técnicas de imágenes y todos los cortes que tenemos son pequeños aneurismas, dilataciones y en la del medio vemos la disección aórtica. Y después en la última columna se ve el corte transversal de cómo va progresando la disección aórtica hacia distal. Entonces, ¿cuándo sospecharíamos un síndrome aórtico agudo? Hay como algunos datos clínicos que nos hacen pensar primero en esto. Son tres como grandes cosas. Por un lado, las condiciones de alto riesgo, por otro lado, las características de un dolor que sea un dolor de alto riesgo, y las características del examen físico. En cuanto a las como condiciones previas, son, por ejemplo, el síndrome de Marfan, que es una enfermedad del tejido conectivo con afectación aórtica, o que tenga antecedentes familiares, por ejemplo, que todos tengan aneurisma de aorta, o que todos tengan válvula bicúspide con dilatación de raíz o de aorta ascendente, o ya del mismo paciente que tenga algo de esto, que tenga enfermedad de la válvula, o que tenga un aneurisma conocido, o que haya recibido por alguna causa manipulación de la aorta, por ejemplo, que haya tenido una cirugía previa, sobre todo cirugías torácicas, ¿no? En cuanto al dolor, es lo que hablamos recién, es un dolor que es muy fuerte, que inicia de golpe, que es como lo siente el paciente, a veces lo describe como asfixiante o lancinante, como que lo atraviesa. Bueno, eso nos hace pensar en disección más que nada, o en síndrome aórtico agudo en general, ¿no? Y ahí veremos cuál de ellos es. Y las características del examen puede ser por varias cosas. Por un lado, que tenga déficit en la perfusión, que eso podemos tener alteración en los pulsos, ya sea de miembros superiores versus miembros inferiores, o entre un miembro superior y el otro, dependiendo de la altura de la disección, y si compromete o no las arterias que irrigan a cada miembro. También la diferencia de la presión arterial sistólica y un déficit neurológico que puede ser, digamos, las complicaciones neurológicas cuando hay lesión de las arterias medulares, que es sumamente infrecuente. También un soplo nuevo, porque sería la insuficiencia aórtica, puede ser, y que se acompañe de dolor. Vimos que era una forma, si bien infrecuente, pero que es altamente sugestiva de disección, o cualquier paciente que recibamos con algún tipo de shock, eh, siempre pensar en las patologías más graves, infarto, disección, TEPA, etc. Bueno, entonces, como para ir más o menos orientando, este es un algoritmo donde tenemos un paciente que se presenta con dolor torácico agudo. Por un lado, le hacemos la anamnesis, o sea, lo interrogamos, le hacemos el examen físico y un electrocardiograma, que siempre cualquier paciente con dolor, o sea, dolor de pecho o dolor de tórax, cualquier dolor que se presente entre una línea que cruza la línea como intermandibular y que cruce por el ombligo. Cualquiera de esos, según digamos, la literatura, vos tenés que tratar de descartar infartos sobre todo y patologías de aorta. Bueno, obviamente si le encontramos un electro que sea sugestivo de, por ejemplo, que tenga supradesnivel del ST, que es esto que en las siglas en inglés es STEMI, porque es elevación del segmento ST, bueno, es infarto o síndrome coronario agudo con elevación del ST, hay obviamente otra patología. Ahora, si tenemos cosas para pensar en disección aórtica, nos fijamos cómo está hemodinámicamente el paciente. Si está muy inestable, tratamos de hacerle un ecocardio común y, si se puede, una tomografía o un eco transesofágico para confirmar o descartar el diagnóstico. Ahora, si el paciente está estable y tiene baja probabilidad, esta es la probabilidad basada en los criterios que vimos recién, de estos tres como que tenían
dentro de ellos algunos ítems, las características del dolor y del examen físico y los antecedentes. Si tenemos baja probabilidad, podemos pedir el dímero D para ver si no es un TEPA, un eco transtorácico y una radiografía de tórax. Si los tres nos dan como para descartar disección, buscamos algún diagnóstico alternativo. Si alguno de ellos nos da positivo, ya sea, por ejemplo, porque tenemos signo de disección, le vemos algún flap, o le vemos insuficiencia aórtica nueva, dilatación de la raíz de aorta en el eco, o el mediastino ensanchado de la radiografía, como es un paciente de baja probabilidad, iniciamos con estas pruebas, y después pasamos al TAC, o a la reso, o al eco transesofágico. Distinto, si es un paciente que tiene alta probabilidad, pero está estable, que tenga una puntuación de 2 a 3, le hacemos un eco transtorácico, que lo puede diagnosticar de una. Si lo diagnostica de una, listo, lo derivamos para tratar, y si no, ahí pasamos directamente, sin laboratorio, sin placa de tórax ni nada, pasamos directamente a tomografía, y ahí confirmamos, o eco transesofágico, confirmamos o descartamos el diagnóstico. ¿Me seguís más o menos hasta acá, Lu? Sí, Es como mucha información de golpe. sí, Bueno, si en bastante. algún momento tenés alguna duda, ya saben. Ay, sí, sí, es como, por eso yo te viste, dije, es como una clase media larga, que está bueno, pero bueno, es como un poco denso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más liviano posible. Vos avísame cualquier cosa así. Bueno, Bueno, y el tratamiento. O sea, disección aórtica es lo que más lleva a la clase. Después las otras cosas son algunas palabritas nomás, no tanto. Pero bueno, en cuanto al tratamiento. El tratamiento siempre tenemos como estas dos grandes ventanas, que por un lado el tratamiento médico y por otro lado la parte como de ya sea intervencionista quirúrgica, hemodinamia o cosas como híbridas en el medio. Pero bueno, lo principal, en toda disección aórtica lo que tenemos que hacer es controlar el dolor, obviamente, para que el paciente esté lo más confortable posible, y sí o sí fundamental, controlar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si el paciente está latiendo muy rápido o tiene una tensión muy alta, eso me va a hacer como, me va a agravar la disección y va a hacer que progrese con más facilidad. Entonces, yo tengo que tratar de que mi paciente tenga menos de 120 de sistólica, o sea que trate de tener entre más o menos 50 y 60 de una tensión arterial media, y de frecuencia cardíaca también controlada, idealmente menor a 80, si no me equivoco. Entonces, eso es fundamental, ya sea con drogas, pero bueno, es como la base del tratamiento. Y después vamos a ver como por tipos de disección. Si la disección es de tipo A, o sea, la parte como más grave, ahí tenemos como, depende, o sea, si el paciente entra inestable y tenemos tiempo y demás, es cirugía sí o sí del tratamiento de elección. O sea, si nuestro paciente entra con una disección de tipo A y no lo mandamos a cirugía y solo hacemos tratamiento médico, de cada 2 pacientes, uno se va a morir si no se opera dentro de las primeras 48 horas. A veces hay que esperar un poquito porque el paciente está muy inestable y meterlo a cirugía es directamente terminar de complicarlo, entonces hay que ver algunas cosas. Por ejemplo, hay algo que es el tratamiento híbrido que ya más adelante te lo voy a comentar. Pero bueno, lo que te tiene que quedar es que disección de tipo A, de elección, la cirugía. O sea, cirugía a cielo abierto, ¿no? Con recambio o con colocación de una prótesis, o con recambio de la aorta o de la válvula, dependiendo de a qué nivel esté comprometiendo bien. Y hay algunas cosas que son predictores de mala evolución en el postoperatorio, que es que el paciente ingrese directamente con depresión del sensorio, o sea, ingresa a la guardia, ¿no? No después de la cirugía. Depresión del sensorio o con shock por taponamiento cardíaco, con mala perfusión ya sea coronaria o con fallo multiorgánico por mala perfusión periférica, o que ingrese ya con compromiso de la perfusión cerebral con un accidente cerebrovascular, que suele ser isquémico obviamente, porque lo que ocurre es que la luz falsa, al igual que en todos los otros vasos, se hace tan grande que termina como estrechando la luz verdadera, y si la luz falsa esta sigue y no vuelve a salir hacia adentro de la luz verdadera, se comporta como una masa ocupante de espacio seria que hace que se ocluya la luz verdadera y no llega sangre a los órganos. Y en ese caso, bueno, el accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, fundamental,
disección aórtica tipo A, cirugía. Existen algunas excepciones, que es esto que te venía diciendo, que es cuando el paciente ingresa con síntomas neurológicos, por ejemplo, qué sé yo, le cuesta hablar, o está perdido, o no puede mover la mitad del cuerpo, o tiene dificultad para ver alguna parte del campo visual. Eso es una controversia todavía, es como que está medio peleado en la bibliografía, porque algunos dicen que con la cirugía, digamos, se hace una rápida reperfusión cerebral, sobre todo si el tiempo desde que el paciente se presenta y entra al quirófano es menos de 5 horas, como que sí, a ese lo metes sí o sí a cirugía. Otros dicen que directamente no, pero bueno, nosotros tomamos esto, como que si entra con síntomas neurológicos, disección tipo A, y está dentro de las primeras 5 horas del inicio de los síntomas, entraría a quirófano. Si pasa de esas 5 horas, y bueno, ahí hay que hacer una reunión con todos los equipos intervinientes y tratar de debatir qué alternativa sería mejor para el paciente. Y bueno, está esto otro que te comentaba también, el tratamiento híbrido, que es como una especie de intermedio. A veces la luz falsa se hace tan grande, a ver si voy a hacer, a ver si puedo, yo soy malísima, viste que la otra vez intenté dibujar, yo le pongo onda, pero bueno, no resulta a veces, la aorta, ¿no? Como si fuera ahí y ahí. Bueno, supongamos que vamos a hacer la disección en rojo. Se empieza a disecar por acá. Entonces esto empieza a acumularse la sangre de este lado y hace, o sea, una disección, pero como una especie de hematoma. O sea, nunca la sangre se acumula acá adentro, ¿sí? Y pasa de acá a acá, y por acá pasa menos sangre. Por lo tanto, hay como más compromiso de todos los órganos que están a distal de la disección, les llega menos aporte de oxígeno y nutrientes, y por lo tanto empiezan a sufrir la isquemia. Entonces, cuando el paciente se encuentra muy mal, está con fallo multiorgánico, es decir, tiene muchas más chances de que salga todo mal que bien, lo que se puede hacer como para tratar de estabilizarlo y ver si conseguimos que este paciente ingrese a quirófano dentro de las 48 primeras horas que tenemos como para tratar de bajarle la mortalidad, es fenestrar el flap intimal, que básicamente es hacerlo ahí o en alguna otra parte, hacer que parte de esta sangre que se encuentra acá pueda volver a la luz verdadera, y que de esta manera haga una especie de circuito y de alguna forma se intenten perfundir los órganos nobles. Más o menos eso sería la intención. Pero bueno, obviamente esto es para pacientes que están muy, muy graves. A ver, ahí está. Bien. Eso con la disección aórtica tipo A. Entonces, para repasar, disección aórtica tipo A, de elección cirugía. Si está muy mal, se puede hacer la fenestración del flap, que es el tratamiento híbrido. Y si viene con síntomas neurológicos, lo ideal es que dentro de las primeras 5 horas ingrese el quirófano. Después, tenemos la disección aórtica tipo B. Hay algunas cosas que hacen que podamos decir que sea complicada o no complicada. ¿Cuándo decimos que una disección aórtica de tipo B es complicada? Cuando tenemos, esto también es pregunta de examen, un dolor que es, desde que se presentó, nunca se fue. ¿Por qué? O sea, la disección aórtica tipo B, por lo general solo se hace el tratamiento médico de control de tensión y control de frecuencia y dolor. Porque está demostrado que si no está complicada, nosotros le agregamos más riesgo al paciente interviniéndolo con cualquier tipo de procedimiento, que dejándolo como que se estanque solito y ver en un segundo tiempo cómo resolver, si el paciente está bien. Ahora, si el paciente está con el tratamiento médico, pero tiene dolor que nunca se le fue o que le vuelve permanentemente, o por ejemplo la tensión es muy difícil de controlar, entonces sabemos como que seguramente esa disección está progresando. O en estudios de imágenes que hacemos de manera seriada para ver cómo va evolucionando, vemos que hay una expansión precoz de la disección. O por ejemplo tiene signos de mala perfusión y signos de rotura, que esos son hemotórax, o que se haga un hematoma mayor en las imágenes a nivel periaórtico y mediastinal,
Y bueno, mala perfusión obviamente lo veríamos, por ejemplo, con deterioro de la función renal, deterioro de la función hepática, o con síntomas neurológicos nuevos, o sensación o dolor de pecho tipo que pueda ser isquemia, etc. Y finalmente el diámetro de la luz falsa, es decir, si vemos que se va como agrandando el diámetro, o de entrada es un diámetro muy grande, donde se encuentra el punto de entrada, o que empiece a disecar hacia atrás, o sea, en sentido hacia la válvula aórtica. Esas cosas hacen que la disección sea de tipo complicada. Eso es pregunta de examen. En esos casos, lo que se sugiere hacer en las guías se llama TEVAR, que quiere decir por las siglas en inglés, reparación endovascular de la aorta torácica, sumado obviamente al tratamiento médico. Tratamiento médico, lo que dijimos antes, que era control de frecuencia, control de tensión arterial, que lo podemos hacer más que nada con beta bloqueantes, que como vos sabés tienen respuesta cronotrópica negativa. El cronotropismo es lo que hace alusión a la frecuencia cardíaca. Entonces son bradicardizantes y obviamente son hipotensores, sobre todo el bisoprolol, que es como el que mayor potencia beta bloqueante tiene y es el que nosotros usamos un poco más. Siempre y cuando, obviamente, asumiendo que es un paciente que se encuentra bien y que puede tolerar la vía oral. Si no, bueno, la betalol y demás. Bueno, y después tenemos el TEVAR. TEVAR es esta reparación endovascular de la aorta torácica. Esto se hace por hemodinamia, es decir, no hace falta abrir el paciente, sino que a través de una punción de la arteria que suele ser femoral, se progresa un catéter con una guía y se localiza el sitio de la disección o de donde se encuentra el flap intimal. Esto se hace todo con contraste y con imágenes con radioscopía. Es como si te hicieran una radiografía en vivo y te van poniendo contraste en los vasos, entonces van viendo a dónde se origina la disección, qué compromiso tiene y demás. Se lo localiza y se coloca como si fuera una especie de stent muy largo, como lo mismo que se suele poner en las arterias del corazón, pero más grande y que tape la disección. Es decir, por ejemplo, si en este paciente que vemos acá en la fotografía tenemos que la disección se encuentra por acá, supongamos, que es donde se empieza a formar este como aneurisma o este hematoma, parece, si es que no está, digamos, previamente aneurismático o un hematoma, entonces le progresan hasta arriba la prótesis o la endoprótesis, y de esa forma lo ocluyen, entonces se aseguran que la sangre entre por la luz verdadera, persiga en la misma y salga por la luz verdadera. Entonces como que excluyen la disección. Y bueno, suele ser obviamente el tratamiento de la elección en los pacientes que están complicados. Entonces, bueno, la intención es esto que te comentaba, tratar de obliterar el flap intimal para que deje de ingresar sangre, y esto haría que se vaya, como la sangre esa que está dentro de la pared de la aorta, se queda quieta, estancada, ya no entra ni sale más sangre, se empieza a trombosar o a coagular. Y eso hace como que prevenga que se haga una dilatación todavía mayor de la aorta, o sea, una dilatación aneurismática, y obviamente también la rotura con el paso del tiempo. Hay dos estudios muy importantes que vieron esto, son dos estudios los más grandes que tenemos, que es el INSTED, que es como el mismo estudio, digamos. El INSTED lo que hace es, a los pacientes con disección aórtica de tipo B, les hace bueno, complicado obviamente, les hacen el test. Y el INSTED XL es los mismos pacientes que lo ampliaron a 5 años a los resultados. Y lo que se vio es que todos aquellos pacientes que se les colocó la endoprótesis y que estaban complicados en cuanto a su disección aórtica, mejoró su sobrevida en cuanto a la mortalidad, que era referida a causa cardiovascular, menos progresión de enfermedad distal y menos compromiso o mejoría, digamos, del compromiso orgánico que tenían, pero no disminuyó la mortalidad general. O sea, digamos, dio a favor de la endoprótesis en este tipo de pacientes. Bueno, y esto que decía, no hubo diferencias en la mortalidad total. Ahora, si el paciente no tiene mala perfusión periférica, no vemos nosotros ninguno de estos signos que habíamos dicho que la hacen ser complicada,
lo mejor siempre es acelerar la frecuencia cardíaca. O sea, ante todo, no agregando un riesgo al paciente, en ese caso, mejor compensamos hasta que en un segundo tiempo sea óptimo excluir el aneurisma, o quizás no hace falta porque se trombosa solo en la luz falsa. Entonces, en esto, bueno, un poco más de lo mismo que veníamos diciendo, el flujo sanguíneo con el TEBAR se va a redirigir dentro de la luz verdadera y hace que la mala perfusión de las arterias viscerales, porque se estaban perfundiendo a través de la luz falsa o directamente no se estaban perfundiendo, mejoraría mucho, y con eso obviamente la función de esos órganos, y fomenta la trombosis dentro de la luz falsa, que eso permite que se haga un remodelado aórtico, que a su vez hace que la dilatación aneurismática sea mucho menor que si uno la deja librada a su evolución. Bueno, y acá tenemos, este es un ejemplo de una de las guías, es un paciente que ingresa, que esto que está pintado de negro es la luz verdadera, digamos, y es como se ocluye porque este paciente directamente tiene toda la sangre casi contenida en la luz falsa, que no se pinta porque está pasando el flap intimal. Entonces le colocan una endoprótesis, acá está pasando la guía con la endoprótesis montada, y se la abre con un balón y se corrobora después que, digamos, recupera flujo y seguramente perfusión distal. Entonces, disección aórtica tipo B complicada, tratamiento intervencionista, el TEBAR. No la cirugía, sino el tratamiento de este TEBAR que se hace en hemodinámica. Para esto, además, como si fuera poco hasta ahora, por lo general, como acá, fíjate, a la imagen a la izquierda, tenemos, esta es la arteria subclavia y esta es la carótida, y este es el tronco brachiocefálico. A veces cuando están muy cerquita de la disección tipo B, porque sabemos que la tipo B nace después de la subclavia, ¿no? Entonces a veces puede ser que esté muy cerquita la arteria subclavia, y que uno, obviamente, para colocar la endoprótesis, dijimos, detecta el flap donde se produce el desgarro de la íntima, y tiene que subir la endoprótesis un poco más para asegurarse de que lo ocluya. Obviamente al hacer esto se puede ocluir los vasos, la carótida o sobre todo la subclavia. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Un bypass. Bypass significa puentear o generar un puente entre algo. Y lo que se hace acá es, se coloca a través de una venita, ya puede ser, digamos, el tronco brachiocefálico o de la carótida hacia la subclavia, que es lo que se llama el bypass. Bueno, en este caso no tiene pero es el bypass carótido subclavio, que asegura que si yo pongo mi endoprótesis hasta antes de la salida, por ejemplo, de la carótida, la sangre ingrese por acá. Vos ves el mouse, ¿no? Sí. Perfecto, mira, si no, estoy marcándole a la nada. Bueno, ingresa la sangre por la carótida, va perfundiendo, digamos, sigue por la carótida, pero parte de esa sangre atraviesa por el puente o el bypass y llega a la subclavia y permite, digamos, que también se perfunda todas las ramas de la subclavia. No siempre es necesario, incluso a veces se puede hacer en un segundo tiempo, luego de la colocación de la endoprótesis, pero bueno, suele estar ahí, van de la mano. A veces también se puede hacer bypass en las arterias más distales, por ejemplo, fémoro-femoral, si tenemos compromiso de esas dos para asegurar una buena perfusión de miembros inferiores en ese caso. Bueno, esto más que nada para que te quede en la diapositiva para qué se hace el bypass carótido subclavio, que es esto que te comentaba recién, y obviamente esto sí lo hace un cirujano cardiovascular, se hace en quirófano, se hace en parada circulatoria y con hipotermia, entonces es un paciente que tiene que estar un poquito más estable. Tiene una mortalidad hospitalaria entre el 25 y el 50%, pero ha ido mejorando notablemente respecto del principio. Entonces, las recomendaciones, para repasar un poquito, es la clase 1C, o sea, la primera recomendación de la guía es tratamiento de dolor, control de la presión, y falta acá también la frecuencia cardíaca. Después, la disección de tipo A, cirugía urgente. No hace falta que te aprendas, digamos, esto de clases y niveles, pero es como que lo importante es si es clase 1, clase 2, clase 3 es el contraindicado. Clase 1 y clase 2 son las recomendaciones más fuertes, y los niveles de evidencia A, B, C, D, E es de mayor a menor, digamos, fortaleza también.
El E es como recomendación de expertos. Pero bueno, esto digamos para que sepas que es como lo que más evidencia tiene. Esto se hace a partir de que son ensayos controlados con pacientes, digamos, una cohorte de pacientes y una cohorte de control, y por eso salen estas recomendaciones. No sé si habías visto algo vos, Lu, de las clases y los niveles de evidencia. No, no me acuerdo. Bueno, acá, o sea, nosotros siempre como que nos manejamos mucho con eso porque te dicen, no, es 1A, que es como la recomendación más fuerte. Y eso surge porque hay algunas cosas, por ejemplo, si vamos a extrapolarlo al COVID, no tenemos estudios, obviamente, porque es todo muy reciente y bueno, cambian cada 2 minutos las recomendaciones. Entonces, eso es nivel E, que es recomendación de expertos, o sea, es como la más blandita de todas. Es alguien que conoce mucho del tema, pero no tiene datos duros, digamos. Y clase 1, clase 2 son estudios que se hacen con pacientes, digamos, un grupo de casos, un grupo de controles, o sea que son, digamos, todas bien estudiadas todas las variables, y se demuestra que estadísticamente es superior, o sea, es estadísticamente significativo, superior una cosa a la otra. Eso es lo que le da como el orden. No hace falta que te los aprendas, obviamente, sino saber más o menos qué son las cosas, las recomendaciones más fuertes, cuáles son, no las letras ni nada de eso. Bueno, después, entonces, disección tipo A, en primera instancia cirugía. Pero si tiene mala perfusión de órganos, considerar que se puede hacer el tratamiento híbrido que vimos. En la tipo B, cuando es no complicada, siempre tratamiento médico, ante todo no dañar, y después vemos cómo va evolucionando el paciente. Ahora, podés considerar la TEBAR, pero digamos, no es lo de elección y no hace falta que sea en esa instancia. Siempre puede ser en un segundo plazo. En las DA de tipo complicadas, las de tipo B complicadas, sí se recomienda la endoprótesis que vimos recién, y se puede considerar la cirugía como alternativa, pero digamos el tratamiento es eminentemente por hemodinámica. Y bueno, el bypass carótido subclavio que casi siempre está presente. Bueno, la cirugía, ¿en qué casos? Son estos 4 casos que son pregunta de examen, por eso te los dejé marcados. Es cuando por alguna causa no podés acceder al tratamiento de primera línea, que es la colocación de la endoprótesis. ¿Qué sería? Por ejemplo, que tenga enfermedad, que tenga, qué sé yo, oclusión de las arterias femorales de los 2 lados, entonces no te permite hacer una punción para pasar por ahí la guía, la prótesis, etc. O que sean muy tortuosas las arterias ilíacas, o que el ángulo aórtico esté muy angulado, también, eso es toda dificultad de procedimiento para pasar guías y demás, o en la punción misma. Y ausencia de una zona de anclaje para la endoprótesis. En esos casos se hace cirugía a cielo abierto, digamos, que lo que hace es, se sustituye la aorta descendente, que es la que está comprometida, con una prótesis de Dacron, y el flujo se lo redirige adentro de la luz verdadera. O sea, se excluye la disección con una prótesis puesta manualmente, es decir, el paciente lo abre, le colocan la prótesis, y listo, también en parada circulatoria, en hipotermia y demás. Bueno, y el objetivo es el mismo, que se trombose la luz falsa, que haya mejor perfusión de los órganos, que haya menor riesgo de rotura, y obviamente que mejore la mortalidad relacionada a causas de la aorta. Pero bueno, son en estas 4 cosas específicas, o cualquier otra cosa, digamos, que te pueda comprometer el procedimiento en sí, pero siempre es la alternativa. Bueno, habíamos dicho que teníamos 3 escenarios. Ya vimos la más pesada de todas, que es la disección aórtica, y tenemos otros 2, que es el hematoma intramural y la úlcera aórtica penetrante. Del hematoma intramural es cuando tenemos la capa íntima está indemne, ¿sí? Entonces acá vemos un engrosamiento de la pared de la aorta que es de más de 5 milímetros, puede ser de varias formas y no tiene flujo sanguíneo detectable, o sea, la capa íntima no está rota, sino que es, por esto que ¿te acordás que habíamos dicho de los vasa vasorum, que son los vasos que están dentro como de la capa media del vaso, que se pueden romper y eso da el hematoma.
Lo que te tenés que acordar vos de acá más que nada, que es pregunta de examen, es que para diagnosticarlo necesitas tener por lo menos 5 milímetros de engrosamiento en la pared aórtica. Bueno, y eso es poco frecuente en realidad, son 10 al 20% de los síndromes aórticos agudos, más que nada comprometen a la aorta torácica. Eso también es pregunta de examen. Lo que está en amarillo es lo que fundamentalmente te tenés que acordar, Lu. ¿Cómo se diagnostica? Y acá, bueno, un poco parecido a lo anterior, solo que el transesofágico, el eco transesofágico no nos sirve mucho, pero sería la TAC y la reso, que tiene alta sensibilidad y especificidad, porque es como, a veces podés ver una micro rotura, pero más que nada, bueno, es esto que te decía de los 5 milímetros dentro de la pared. El eco transesofágico no nos sirve porque no nos alcanza, digamos, para ver hasta ese lugar, y el transtorácico tiene muy baja sensibilidad, digamos, o sea, para diagnóstico no está recomendado, y para seguimiento como que tampoco, porque es algo muy, muy ínfimo y es muy operador dependiente el eco. El pronóstico es similar. Si tenés localizado en la aorta ascendente o en el callado, se comporta más como una tipo A, digamos como una disección tipo A, es como más grave, y si está debajo de la salida de la subclavia, tiene una mortalidad similar a las tipo B, o sea que es menos grave. Bueno, y el tratamiento. Tenemos en el tipo A, al igual que la disección aórtica, es la cirugía. En el tipo B es tratamiento médico y sí o no cirugía, que eso va a depender de prácticamente lo mismo, cómo se encuentra el paciente, qué grado de compromiso haya, si realmente es un hematoma muy chiquitito que no genera nada, se controla, y si se ve que se agranda en el tiempo, se lo puede intervenir quirúrgicamente y demás. Pero bueno, a recordar de hematoma es esto de esta diapositiva. Después, úlcera aórtica penetrante, que es la otra que compone el síndrome aórtico agudo. Acá tenemos, se genera una úlcera, que es la pérdida de la sustancia de alguna placa aterosclerótica, por ejemplo, que se pierda dentro de la luz del vaso y queda como libre ahí la lámina elástica dentro de la media, ¿sí? Esto es todavía más infrecuente, es menos del 10% de los síndromes aórticos agudos. La importancia que tiene es que a veces las disecciones son a punto de partida de una úlcera, o el hematoma también puede ser, o formación de pseudoneurismas. Es como que a veces suele ser la puerta de entrada, digamos. Pero bueno, las úlceras que tienen diámetros de más de 20 o cuellos, o sea, de más de 10, esas son las que mayor riesgo tienen de progresión de la enfermedad, y que si uno las encuentra, son esos pacientes en los que precozmente uno decide intervenirlos para evitar que progresen y que se hagan estas complicaciones de la úlcera, que sería el hematoma, la disección o la pseudoneurisma. Bueno, listo con los síndromes aórticos agudos. Más o menos va quedando, Lu, ¿tenés alguna duda? No, ninguna duda. Bueno, después, bueno, viste, las clases te quedan grabadas para que repases más que nada esas cosas. Todo lo que yo te voy anotando en amarillo, te digo pregunta de examen, son en lo que más o menos basé las preguntas, así que, bueno, nada, para darle un poco más de bola a eso. Y después te dejo más bibliografía si querés, que no sé si capaz que es mucho, pero bueno, si te interesa el tema, está bueno que lo veas de las guías europeas más que nada. Pero esta clase está hecha con el registro IRAD y con la guía europea, así que creo que te puede quedar bastante completa para estudiarla directamente desde acá. Bueno, patologías de aorta entonces, listo, síndromes aórticos agudos, y ahora vamos a aneurismas de aorta torácica y abdominal. Bueno, habíamos hablado de los aneurismas de aorta torácica y abdominal, en realidad de la parte como anatómica, que están divididos por una línea que cruza el diafragma, ¿sí? Los aneurismas de aorta son, después de la patología, digamos, de arteriosclerosis, son los segundos en frecuencia, o sea, son muy, muy frecuentes. No siempre son todos graves, a veces hay algunos pacientes que tienen dilatada una porción de la aorta y que solo queda en eso y nunca progresa, y bueno, es algo bastante frecuente de encontrar. Vamos primero con la aorta torácica. Las manifestaciones, obviamente, aorta torácica suele ser un poco más grave siempre que aorta abdominal, y las manifestaciones más frecuentes son el dolor, un soplo nuevo que dijimos que puede ser como el soplo de la insuficiencia aórtica,
Puede ser también directamente que se presente con complicaciones, es decir, a veces son cosas silentes y no se hacen estudios o que los puedan hallar, digamos, como incidentalomas, se llama cuando uno encuentra en alguna imagen algo que no esperaba o que no buscaba. Puede ser pacientes que directamente caen a la guardia con alguna complicación, ya sea, por ejemplo, por la ruptura, la disección o porque tengan embolias distales y se encuentre esto. ¿Cómo podemos evaluarlos? Los de aorta torácica sí los podemos ver con el eco transtorácico o el eco transesofágico, sobre todo aquellos que comprometen a la aorta ascendente, porque cuando hacemos los ecocardiogramas directamente vemos la raíz, o sea, obviamente la válvula, la raíz, aorta ascendente, y hasta se puede incluso ver, de acuerdo a la mano del operador y a la contextura física del paciente y características anatómicas, se podría ver una parte del callado. Bueno, y después obviamente la TAC y la resonancia. Obviamente las decisiones siempre dependen, en este caso, del tamaño, para lo cual es lo más útil la tomografía y la resonancia, que nos permiten medir con precisión. Cuando los aneurismas crecen, o sea, nosotros tenemos que hacer así. Cuando vemos un paciente que tiene un aneurisma, por lo general lo controlamos, supongamos. Viene un paciente, le hacemos un ecocardiograma, vemos que tiene un aneurisma o una dilatación, que sería lo mismo, un aneurisma saccular de aorta ascendente. Entonces, no es tan grande, no tiene síntomas, le decimos, bueno, lo vamos a controlar en 6 meses. Si en 6 meses está igual, lo controlamos en 6 meses más, y ahí nos fijamos cómo se comporta. Por lo general, los de aorta descendente crecen más rápidamente, crecen por lo menos 3 milímetros al año, que los de aorta ascendente, que crecen 1 milímetro por año. Obviamente, si nosotros vemos, lo podemos ir siguiendo con el ecocardio. Si vemos que crece más de esto, decimos, no, bueno, vamos a hacer una tomografía porque es mucho más preciso para las mediciones, y con eso lo vamos siguiendo después. Y si vemos que crece rápidamente, quiere decir que tiene mucho más riesgo de complicaciones, sobre todo de rotura del aneurisma, y es un paciente que tiene indicación de ingresar a cirugía para reemplazo. Bueno, factores de riesgo. Es ser ancianos, el sexo masculino, la hipertensión arterial de difícil control pese a la medicación, obviamente, digamos, la enfermedad arterial aterosclerótica con placas de ateroma, y sobre todo el tabaquismo, ¿sí? Eso es lo más importante de todo. El tabacaje a los pacientes con dilataciones aneurismáticas. De las mediciones, lo importante es esto que habíamos dicho, que, o sea, mientras más rápido crece, más riesgo de rotura tengo. Hay un punto de corte que para la aorta ascendente es 60 milímetros en adelante, y para la descendente es 70 milímetros. Ahí aumenta exponencialmente el riesgo de disección o rotura. Esto también es pregunta de examen, sobre todo la aorta de descendente. El aneurisma de aorta abdominal, algunas como cositas, suele ser causa de enfermedades degenerativas, o sea, suelen ser pacientes muy añosos, que han sido muy tabaquistas, que tenían, digamos, mucha enfermedad aterosclerótica, y bueno, se va como de la arteria aorta y termina en la dilatación aneurismática, que puede ser de muchas formas, y lo más frecuente es que tengan una afectación infrarrenal. Por lo general, cuando son muy grandes con riesgo de muerte, suelen tener un crecimiento subclínico en el cual pasan desapercibidos porque obviamente no dan síntomas, y eso suele ser más o menos entre 1 y 6 milímetros al año. Cuando el diámetro es máximo del aneurisma, el riesgo de rotura aumenta exponencialmente, y sobre todo más alto en mujeres. Las mujeres es como que es menos frecuente la patología de aorta, como habíamos visto al principio de la clase, pero cuando las tiene son como mucho más graves. Y es como que en las mujeres, cuando se ven aneurismas de aorta roto, por lo general suelen ser más chicos comparativamente que con los hombres. O sea, con los hombres es como que es más frecuente, pero es menos grave y se rompen menos. En cambio, la mujer es distinto. Es menos frecuente, pero se rompen más a tamaños menores. ¿Cómo se hace el screening o el cribado, digamos, de los aneurismas de aorta?
Lo que es pregunta de examen y que recomiendan las guías hacer es que en hombres de más de 65 años, que uno sospeche, digamos, no, perdón, en hombre de más de 65 años, independientemente de si fuma, si no fuma, etcétera, hacer una ecografía abdominal. Y con eso detectar si tienen o no aneurisma. Ahora, sí, por ejemplo, en mujeres que sean más de 65 años, como es menos frecuente, que tengan antecedentes, algún factor de riesgo más, que sean antecedentes de haber fumado o de ser ex-tabaquistas. Y en hermanos de primer grado de un paciente con aneurisma de aorta. Los que son preguntas de examen son el primero y el último, en hombres más de 65 años, con ecografía, y hermanos de primer grado. O sea, en el examen por ahí puede aparecer. Si tenés un paciente tipo un casito clínico, ¿qué le darías? Y sería mayor de 65 años, ecografía, por ser solamente hombre. Bueno, y después, los aneurismas de aorta ascendente, puede considerarse la cirugía como una opción cuando el diámetro es mayor o igual a 55 milímetros, o que tengan algún otro síntoma o, digamos, signo de compresión local, por ejemplo, que tenga algún síntoma pulmonar o que comprima alguna estructura cercana. A veces también puede ser con compromiso de nervios y eso de que dé síntomas a distancia y demás. Pero bueno, más que nada recordar eso. Más o igual a 55 milímetros sería indicación de cirugía. Y la aorta descendente, considerar la TEBAR, que es la que vimos recién, para pacientes que tengan también más o igual de 55 milímetros, o si eso es para TEBAR, o si es para solamente candidato a cirugía porque tenga dificultades anatómicas para hacer la TEBAR, se puede hacer cuando el paciente tenga más de 60 milímetros de diámetro, considerar la cirugía. Esos son como los puntos de corte. Ahora, si nuestro paciente tiene Marfan o tiene algunos otros antecedentes, siempre los valores de corte son un poco menos. Esto, nada, es como un dato de color. Bueno, y para ir cerrando, esta es la guía con la que yo basé la clase, es una guía que es un poco larga, pero está buena porque es como que te acomoda todo un poco el qué hacer, cuándo, por qué y cómo. Para en cuanto a las patologías de la aorta, es la última actualizada, que es del 2015, todavía no ha salido otra nueva, así que bueno, si querés chusmear un poco más, es más o menos cómo está hecha la clase. Pero bueno, eso sería todo. Eterna. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Lo más o menos quedó claro? ¿Tenés algo que me quieras preguntar? No, la verdad es que quedó bastante claro y está bueno que tengas todas esas imágenes, todo que ayudan un montón. Bueno, me alegro que te guste. No sabía qué más ponerle porque iba pesadísima la clase. Bueno, cualquier cosa yo hacé hincapié en estas cosas que yo te fui marcando y todo lo que traté de resaltarte en la diapositiva en amarillo. Las preguntas no son difíciles, pero bueno, son orientadas particularmente a estas cosas. No hay preguntas que no estén en la diapositiva. Así que, bueno, capaz que con esto te sea suficiente nomás para el examen. Bueno, profe, gracias. Bueno, cualquier cosita, bueno, tenés mi mail y si no también tenés mi celular, así que yo no tengo ningún drama, me escribís, me llamás y repasamos lo que te haga falta. Bueno, gracias, profe. Estamos nomás. Nos Bueno, vemos entonces. estamos Perdón viendo. del perno. Vale. Que andes bien. Chao, chao.